Sean ustedes bienvenidos a este especial de Oriente Noticias. Del 24 al 26 de septiembre se realizará en la ciudad de Santa Marta el 6º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo fortalecer el sindicalismo en Colombia? Precisamente ese es el tema central o tema de debate central. Para ello existen tres propuestas, tres tesis que están consolidadas en esta cartilla. Y cada una de estas tres vertientes, tres corrientes del pensamiento, tres puntos de vista distintos, pues debaten y la idea es llegar a acuerdos para fortalecer el sindicalismo en Colombia. Pues bien, aquí en este espacio les vamos a presentar las ideas principales de cada una de estas tres corrientes, tres propuestas, tres tesis al interior de la Central Unitaria de Trabajadores. En este primer segmento me encuentro con el dirigente sindical Humberto Polo Cabrera. Él representa las tesis de la corriente sindical clasista. Pues vamos a conocer en primera instancia y en términos generales también qué representa este sector del sindicalismo al interior de la Central Unitaria de Trabajadores. Señor Humberto, con la bienvenida a este espacio. ¿Qué representa, así en términos generales, la corriente sindical clasista? Bueno, la corriente sindical es la que reivindica que sigue vigente la lucha de clases, que hay dos clases hegemónicas que son irreconciliables, que es el caso de los que representan el capital, que nosotros denominamos burguesía, y obviamente los que somos trabajadores, proletariado, asalariados, empleados, que estamos excluidos del bienestar. Esto quiere decir, señor Humberto, que, por ejemplo, sigue entonces la lucha de clases entre ricos y pobres, que hay unos que digamos tienen todo el capital, son los capitalistas, y en el otro lado los obreros. ¿Eso es lo que ustedes manifiestan? Sí, sigue absolutamente vigente, porque si miramos las condiciones del país, donde la tierra está concentrada prácticamente en 2.800 personas, mientras que el resto de colombianos estamos excluidos del acceso a la tierra, y obviamente si vemos en situación económica del país, son cerca de 20 millones de colombianos que estamos en la pobreza y 7 millones que estamos en la indigencia prácticamente. Pues esto demuestra que la brecha entre ricos y pobres es evidente, y que la desigualdad en el país nos ubica hoy en uno de los países más desiguales de América Latina. Casi que estamos relegados a los últimos lugares en materia de desigualdad en América Latina. ¿Cuál es la diferencia del sector de ustedes, sector sindical clasista, respecto de por ejemplo, el sector del MOIR, que advierte que también hay que revisar el modelo económico, hay que cambiar el modelo económico? Ustedes lo plantean, pero entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la forma, es decir, nosotros tenemos una lectura muy similar en las tres corrientes de la interpretación de la crisis internacional, de la situación nacional, pero de la forma como debemos confrontar. Es decir, mientras que el MOIR plantea unas formas de confrontación dándole juego a una explotación de recursos naturales a través de la mediana, la empresa, sin mediar el impacto ambiental que se tiene, nosotros estamos diciendo que hay que revisar el marco dentro del cual se deben explotar los recursos naturales. Propendemos por la nacionalización de los recursos naturales, porque realmente haya un nuevo marco jurídico para otorgar las licencias ambientales para explotar los recursos naturales en el país, y no se puede seguir perjudicando el medio ambiente ni seguir entregando nuestros recursos naturales a cambio de nada, y al contrario, sí, acentuando los niveles de pobreza y de despojo y desplazamiento de nuestra población campesina, y de la afectación de nuestros ecosistemas estratégicos para el agua y para la vida. Bueno, señor Guillermo Polo, ha sido usted muy amable. Lo escucharon ustedes, son las tesis que se plantea desde uno de los tres sectores que dicen para dónde debe ir la Central Unitaria de Trabajadores. Escucharon una primera tesis, más adelante escucharemos una segunda. ¿Hacia dónde debe ir el sindicalismo en Colombia y de manera particular la Central Unitaria de Trabajadores? Ahora vamos a escuchar la segunda tesis. Me encuentro con María Doris González. Ella representa el sector democrático y de los progresistas.
Vamos a dialogar con ella para conocer un poco también cuáles son sus tesis, sus planteamientos. Señora Marta Doris, con la bienvenida a este espacio. Así en términos generales, ¿qué le pudiéramos decir a los ciudadanos que estamos conociendo estos aspectos, estos diferentes planteamientos? ¿Cuáles son las propuestas centrales de ustedes? Nosotros consideramos que el sindicalismo debe de avanzar en una forma organizada para podernos fortalecer, porque a este momento estamos en un estado bastante débil a consideración de todas las otras fuerzas que pueden existir en el país de defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, estos planteamientos que ustedes dan, por ejemplo, en la primera versión, el señor Humberto la advertía, hay que seguir en la lucha, eso implica prácticamente salir a las calles, estar en las protestas. ¿Cómo solucionarían ustedes los conflictos que se presenten entonces? ¿Cuál es su planteamiento? Nosotros los conflictos en eso nos identificamos en las 3 tesis porque consideramos que debe existir una unidad de acción entre todos los trabajadores. No podemos concebir una división entre los trabajadores, porque el tema de nosotros en eso, como ya lo dije, en la defensa de los derechos, todos los trabajadores estamos golpeados a nivel nacional. Los gobiernos hace desde que entra la época neoliberal, o sea, vamos ya para 3 décadas, que los más golpeados hemos sido los trabajadores. Las políticas neoliberales golpean a la clase obrera. Es por eso que nosotros estamos presentando en nuestra posición esa conformación de sindicatos de rama, de sindicatos únicos por sectores, porque es la forma que, así como el gobierno se une en su unidad nacional, nosotros como trabajadores deberíamos de unirnos también en una lucha nacional solamente para los trabajadores. En el caso de las propuestas en los modelos económicos, algunos advierten hay que cambiar totalmente el modelo económico, otros dicen hay que continuarlo pero mejorarlo. ¿Cuál es la posición del sector progresista? Nosotros decimos que nosotros no podemos seguir comiéndole el cuento a estos 30 años donde se dice que primero hay que hacer la torta grande para dividirla. O sea, en este caso la torta sería la economía. No puede ser en esa forma, o que si incrementan el salario mínimo se va a avanzar más en el desempleo. No, nosotros consideramos y la experiencia de otros países nos han enseñado que para combatir toda la problemática, todas las debilidades entre los trabajadores de la época neoliberal es retroceder y es darle más a los trabajadores para que el consumo sea más grande y la economía va creciendo. La posición de ustedes frente al proceso de paz, los diálogos que se vienen adelantando en La Habana y posibles diálogos posteriores con el ELN. Obviamente que estamos totalmente de acuerdo y por eso fue que una parte de la CUT nacional en el momento nosotros como democráticos quisimos firmar el acuerdo y apoyar esa reelección del señor Santos. No apoyamos a Santos, fue el proceso de paz. Y finalmente, si se dijera la diferencia entre el sector que usted hace parte, el sector progresista, con las otras 2 tendencias al interior de la CUT, ¿cuál sería así como la idea que diga es que nos diferenciamos es por esto? Mire, yo personalmente considero que hay diferencias, no son de fondo, sino como de forma. O sea, son diferencias de que nosotros las discutimos y llegamos a acuerdos y llegamos a las concertaciones porque a nosotros lo que nos interesa son los trabajadores, a nosotros nos interesa la clase obrera. En el sentido de paz no tenemos ninguna diferencia, queremos que haya que estamos luchando por la paz. En la conformación de cómo es el fortalecimiento de la CUT, estamos en el mismo momento de acuerdo, son como estilos. O sea, son los estilos que nosotros podemos utilizar para defender y para estar siempre en esta discusión, que es lo que nos da el vivir de cada día. Escucharon ustedes la segunda versión, la segunda tesis, los diferentes sectores al interior de la Central Unitaria de Trabajadores, que se desarrolla un evento aquí en el área metropolitana de Bucaramanga y con tendencia pues a llevar algunas propuestas también a nivel nacional en el encuentro que se realizará en Santa Marta. En breve, entonces vamos a escuchar la tercera tesis.
La tercera tesis es la del Polo Democrático Alternativo. Reiteramos, tercera tesis de hacia dónde debe avanzar el sindicalismo en Colombia, cómo se debe fortalecer la Central Unitaria de Trabajadores. Me encuentro ahora con el señor Gilberto Martínez. Representa el sector del Polo Democrático Alternativo, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Señor Gilberto, pues las mismas inquietudes que los hemos planteado a sus antecesores. Desde el sector que usted hace parte, ¿cómo ven la economía colombiana? Las condiciones, pues digamos, de carácter social en que se encuentran los trabajadores. A ver, la situación económica en Colombia, pues el gobierno se ha jactado en plantear de que va muy bien. Sin embargo, ahorita hacíamos un análisis de que mientras existía el mayor crecimiento de la economía en el país, el gobierno plantea de que ha disminuido el desempleo y ha aumentado el empleo. Nosotros los resultados reales y objetivos que tenemos es que ha aumentado la desigualdad, que ha convertido a Colombia en el segundo país en Latinoamérica en desigualdad, ha aumentado el desempleo, sigue aumentando la pobreza y la miseria en 28 millones de colombianos, lo que significa de que toda la situación que se ha planteado desde el punto de vista del modelo económico que ha venido profundizando Santos ha llevado a que se empeore la calidad de vida de los trabajadores y el pueblo colombiano. En ese sentido, ¿qué plantean ustedes? ¿Cuál debería ser la alternativa, la solución para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en Colombia? Nosotros seguimos peleando por un modelo económico diferente al del modelo neoliberal, donde transformó la rentabilidad social por rentabilidad económica. Nosotros creemos que debe existir un modelo que realmente se identifique con la problemática del pueblo, de los trabajadores, con la problemática social, que exista una educación como derecho humano fundamental, que exista una educación como derecho humano fundamental y que existan garantías y fuentes de trabajo para acabar con la miseria y la pobreza en la que hoy se debaten miles y miles de colombianos. Al haber desmovilización de grupos armados ilegales, de las FARC o del ELN, por ejemplo, pues uno pensaría como ciudadano que es la posibilidad de que se solucionen mejor los conflictos, sobre todo de carácter laboral, vía Congreso de la República, vía leyes. ¿Ustedes lo ven así o no? Es muy difícil. Mira, Santos montó 5 locomotoras en los sectores estratégicos para entregarle la economía a las grandes transnacionales. Y montó una 6ª locomotora que es la del Congreso. Lo ha demostrado ahora mismo con la elección del Contralor. 176 votos a 38. Es una locomotora. Y entonces Santos viene diciendo, no, aquí no vamos a negociar nada, aquí vamos a negociar cese del conflicto. Sí, ese es un punto importante. Y dice, lo demás lo van a pelear en el Congreso. ¿Qué reformas pueden haber en el Congreso si tienen una locomotora donde la mayoría la tiene Santos? Todo va a ser revertido. Entonces, no, estamos demostrando que estamos por la democratización, por la solución del problema por la paz, pero sin soluciones. Y entonces nadie puede ser terco en creer de que con el cese de actividad de confrontación con el ELN o con la FARC, pero ahí están los grupos paramilitares, están las BACTRIN, están todos los otros organismos que se encargan, pongamos, de afectar la convivencia de los ciudadanos. Y entonces, ¿por qué? Por los factores de pobreza, por los factores de desempleo y por los factores de que la redistribución económica no llega a esos sectores sociales, sino que se van para las grandes transnacionales y para los grandes capitalistas. Bueno, escucharon ustedes la tercera tesis, el tercer punto de vista, el señor Gilberto Martínez, cómo consolidar las organizaciones sindicales y de manera particular la Central Unitaria de Trabajadores. Nos veremos en una próxima emisión.